Hola, buen día, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Este es nuestro espacio de reunión familiar semanal. Nosotros somos los Centros de Formación y Liderazgo. Nuestra iglesia se llama Senfolio Agué. Si no me conoces, mi nombre es Daniel Biancha, y soy el pastor a cargo de esta iglesia. Hoy tenemos la oportunidad de compartir este mensaje y desde ya te agradezco por haber tomado la decisión de escucharlo. Que sea Dios mismo hablando a tu corazón, que sea Dios mismo hablando a tu vida y permitiéndote dar fruto de todo lo que recibes de Él. A lo largo de estas 6 semanas más o menos que llevamos de aislamiento, eh, tuvimos que cambiar el proceso de cómo hacemos las cosas en la iglesia. Aún desde nuestros tiempos de reunión semanal, donde alabábamos al Señor, orábamos, compartíamos testimonios, compartíamos la palabra y lo hacíamos pues de manera presencial. Al estar hoy detrás de esta cámara, pues obviamente no podemos tener la misma retroalimentación, no puedo ver sus reacciones, no puedo ver cómo están respondiendo al mensaje que se está compartiendo. Así que desde este lado también es un ejercicio de fe, porque debo confiar en que aunque no puedo ver, el Señor sí está viendo y creo que eso es lo más importante, ser conscientes de que Dios nos está mirando, de que Él conoce nuestros corazones, de que Él sabe si de verdad hay una sed, hay un anhelo en nuestra vida de buscarlo, de aprender más, de entender mejor los misterios de la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos sobre la parábola del sembrador y concluíamos sobre la importancia de preparar nuestra vida para recibir la palabra de Dios. Hablábamos de 4 tipos de terreno donde la semilla, que es la palabra de Dios, puede caer y cómo solo en uno de estos 4 terrenos puede caer la semilla en la manera correcta para que de verdad podamos experimentar el poder de Dios y dar fruto. Yo espero que esta semana te hayas tomado el tiempo de prepararte para recibir lo que hoy vas a escuchar, al menos desde ayer, que de verdad hayamos puesto en práctica estos consejos que estudiábamos la semana pasada, donde les decía, oremos con anticipación, meditemos en la palabra de Dios, no dejemos que las circunstancias, las situaciones del día a día nos distraigan de preparar nuestro corazón para que la palabra de Dios nos hable. Vamos a iniciar este tiempo orando, dándole gracias a Dios por lo que vamos a recibir. Ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos y a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, hoy te damos gracias por tu amor. Hoy te damos gracias porque a lo largo de todos estos días hemos podido experimentar tu cuidado, tu protección, aún Señor tu provisión sobrenatural. Las cosas han cambiado, pero tú sigues siendo el mismo. Y esa es nuestra confianza y esa es nuestra seguridad, en que tu palabra, Señor, no pasará. Tu palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Gracias te damos por el mensaje que hoy vamos a recibir. Te pido que seas tú abriendo nuestro entendimiento, permitiéndonos escuchar no solamente con nuestros oídos, sino también escuchar con nuestro corazón. Dejarnos guiar por tu Santo Espíritu para poder comprender hoy lo que tú quieras transmitirnos, Señor. Te doy gracias, bendigo la vida de cada una de las personas que están oyendo este mensaje. Te pido que traigas paz a su corazón, que traigas paz a sus vidas, que les permitas durante este tiempo desconectarse de cualquier distracción y enfocarse únicamente en escuchar este mensaje. Que de verdad podamos concentrarnos en ti y entender que este es un tiempo que dedicamos en adoración a ti, Señor. Yo te doy gracias, en tu nombre hemos orado. Amén. Cuando estudiamos la parábola del sembrador, podemos llegar a una conclusión, y es que Jesús está hablando de 4 tipos de personas en quienes puede caer la semilla de la palabra de Dios. Pero también podemos llegar a otra conclusión, y es que Jesús está hablando de una persona a la que la semilla de la palabra de Dios llega en 4 etapas, momentos o circunstancias diferentes de su vida. También podemos pensar en cómo reaccionamos a la palabra de Dios en algunos aspectos de nuestra vida de manera positiva y cómo reaccionamos a la palabra de Dios en otros aspectos de manera negativa. Por ejemplo, alguien puede tener clara su vida devocional y entiende que esto es un no negociable. Entonces todos los días tiene sus tiempos de comunión con Dios, tiene sus tiempos de oración, de leer la palabra, de meditar en ella. Pero a esta misma persona
le cuesta servir a los demás, le cuesta ser misericordiosa, le cuesta ayudar a otros. Podemos ver cómo entonces en cada uno de nosotros pueden haber semillas que hayan caído en tierra fértil y cómo también en cada uno de nosotros hay semillas que todavía están junto al camino o sobre piedras o sobre espinos. Lo importante es que entendamos que debemos siempre procurar que cada aspecto de la palabra de Dios caiga en cada uno de nosotros en un corazón que esté fértil y listo para que la semilla quede bien sembrada y pueda crecer, pueda echar raíces y pueda, por supuesto, dar fruto. Hoy vamos a hablar de este mensaje que se llama Cuando se pierde la palabra. Y una de las cosas que debemos entender es que el diablo, Satanás, el enemigo, constantemente está en oposición a que la palabra de Dios sea predicada y en oposición a que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Y esa oposición él la muestra con estrategias, con artimañas, con situaciones donde va a tratar de hacer todo lo posible para que nuestro corazón se endurezca y la semilla de Dios no caiga y no pueda ser sembrada. Así que vamos a empezar y vamos a hablar de esto. En Lucas capítulo 8, versículo 12, Jesús está explicando el significado de las semillas que cayeron junto al camino. Y nos dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Estas palabras son interesantes porque nos dice, viene el diablo, les quita el mensaje del corazón e impide que crean e impide que sean salvos. Pensemos entonces por qué debería ser importante para nosotros entender que Satanás tiene un objetivo y es lograr que la palabra de Dios no llegue o no penetre a nuestro corazón. ¿Qué está en juego cuando la palabra de Dios no está en nuestro corazón? Están en juego tres cosas. Lo primero es el dar fruto. Si la palabra de Dios no llega a nuestro corazón, pues no podremos dar fruto. Lucas 6:43 dice lo siguiente: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. El fruto es una señal de vida y es una señal de realidad. Un cristiano que da fruto puede estar de alguna manera tranquilo porque entiende que el Espíritu Santo habita en él, que Dios está guiándolo, que Dios está permitiéndole crecer, así como ustedes ven en pantalla esta semillita que dio un brote y empieza a crecer, empieza a extender sus raíces bajo tierra y también empieza a crecer hacia arriba. Si nos imaginamos el crecimiento, pues sabemos que se va a convertir en una planta, que la planta puede convertirse después en un árbol y que este árbol puede empezar a dar fruto. Por lo tanto, si Satanás quita esta semilla, pues obviamente nunca vamos a poder dar fruto. También, ¿qué está en juego? Está en juego el ser discípulos de Jesús. La palabra de Dios en Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero si la palabra de Dios es quitada de nuestros corazones, pues no podremos llegar a ser discípulos porque es un requerimiento esencial para ser discípulos que permanezcamos en la palabra de Dios. Y finalmente está en riesgo la salvación genuina del creyente. Dice la palabra de Dios en Juan 15:6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Permanecer y creer entonces son aspectos esenciales para la salvación. Sabemos que el nuevo nacimiento solo se da una vez y que una vez que se da es para siempre. Pero cuando la palabra de Dios llega al nuevo creyente y no logra ni siquiera sembrarse, pues obviamente está en riesgo. El versículo dice, viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crea y sea salvo. Entonces, si miramos qué está en juego todo. Por eso es tan importante que aprendamos primero a conocer cuáles son estas estrategias que usa el enemigo para quitar la palabra de nuestros corazones. Porque si conocemos las estrategias vamos a poder protegernos. Veamos entonces tres estrategias que usa el diablo para quitar la palabra de nuestro corazón.
Vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 15, donde también encontramos la parábola del sembrador, pero vamos a evaluarla desde este ángulo. Dice así: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Ojo a la palabra enseguida. Enseguida significa al instante. Tan pronto como la semilla cae, es arrebatada. Entonces, la primera estrategia que usa Satanás es atacando al instante. En el momento en que estamos recibiendo esta palabra, quizás ahí, en este instante, lo que tú estás escuchando, el enemigo está distrayéndote. La distracción es una de las herramientas que usa para atacarnos al instante. Esto lo vamos a llamar desatención. Y constantemente, no sé si les ha pasado, tenemos tiempos donde queremos buscar a Dios y de repente cualquier cosa nos distrae. Viene alguno de nuestros hijos y nos llama, nos pide algo, nos suena el teléfono, nos llega un nuevo mensaje, nos llega un audio y como que el enemigo usa la distracción para que no podamos hacer lo que queríamos hacer en un comienzo, que era buscar a Dios. Otra herramienta con las que Satanás nos ataca al instante es con la antipatía. A veces, al escuchar un mensaje, estamos predispuestos con la persona que está hablando. Ay, va a hablar otra vez el mismo. Ay, ya va a decir lo mismo. No me gusta cómo habla, no me gusta el acento, no me gusta cómo usa esta palabra. Y entonces, generando rechazo o aversión hacia la persona que nos comparte la palabra de Dios, el diablo logra su cometido y es distraernos de que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Primera de Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Otra manera con la que el enemigo nos ataca al instante es con ignorancia. Definitivamente, si alguien no quiere creer en Dios, si alguien quiere negar a Dios, Satanás se va a aprovechar de eso y lo va a cegar aún más. La Biblia dice en 2 Corintios 4, del 3 al 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. La misma necedad del ser humano hace que la palabra de Dios no llegue a su vida. Y entonces, esta primera estrategia se llama atacando al instante. Vamos a ver dos estrategias más. Y si bien la parábola del sembrador no nos menciona que sea Satanás el que lo cause, en otros pasajes de la Biblia sabemos que esto también proviene de Satanás. La oposición de Satanás hacia la palabra de Dios no solamente está dirigida a la palabra que cae en nosotros por primera vez. También, si evaluamos los otros tipos de terreno, nos damos cuenta que es palabra que ya ha sido sembrada en el corazón del creyente, pero con el paso del tiempo y por diferentes circunstancias no logra germinar, no logra crecer, no logra echar raíces y entonces se muere. Dice la palabra de Dios en Marcos 4 del 16 al 17 lo siguiente: otros son como los sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. La segunda estrategia entonces se llama atacando en tiempos difíciles. Hay palabra de Dios que ha caído en nuestro corazón, pero tal vez como no le hemos dado el proceso adecuado o no hemos estudiado lo suficiente o profundizado o meditado en la palabra del Señor, Satanás se aprovecha de las circunstancias difíciles y hace que en situaciones como estas digamos: si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces nos hace dudar y al hacernos dudar empieza a arrancar la palabra de Dios que ya se estaba sembrando. Esto es como la palabra, como la semilla que cayó sobre piedras. Recuerden que al caer sobre piedras estamos hablando de un terreno que no tiene la suficiente profundidad. Y como no tiene la suficiente profundidad, entonces la semilla no puede echar raíces. Y al no poder echar raíces, pues es arrancada con más facilidad.
cuando estudiamos un poco más en las epístolas, en la carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, él estaba preocupado por la iglesia y por su firmeza en cuanto a su relación con Dios. Entonces Pablo envía a Timoteo y es ahí donde nos encontramos 1 de Tesalonicenses 3, versículo 5, donde dice lo siguiente: por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Y le dice las siguientes palabras que aparecen ahí en pantalla: tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Entonces, si algo podemos tener también claro es que Satanás también ataca con el pasar del tiempo, no solamente cuando llega la palabra de Dios. Miremos la tercera estrategia. Tal vez en el continente en el que nosotros vivimos no somos víctimas de persecución por compartir la palabra de Dios. De hecho, tenemos la libertad de escoger qué queremos creer. Y esta libertad nos da la tranquilidad de hablar de Dios y de profesar de nuestra fe libremente. Libertad que no tienen muchas personas en países donde la posibilidad de creer en Dios está totalmente coartada, y quien tome la osadía o la valentía de hacerlo automáticamente está aceptando ser perseguido, aceptando ser atacado y probablemente aún está en riesgo su vida. Si bien entonces nosotros no somos muchas veces víctimas de este tipo de ataques del enemigo, en nuestro continente, en América, sí somos víctimas de otro tipo de ataque, y es el ataque del que vamos a hablar finalmente, que es cuando Satanás nos ataca con prosperidad. Dice la palabra de Dios en Marcos 4, del 18 al 19, unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Esta es la semilla que cayó sobre espinos. Muchas veces entonces Satanás lo que va a hacer es atacar nuestra vida diciéndonos o distrayéndonos con cosas que, entre comillas, el mundo nos dice que son mejores. Tal vez si logras tener el trabajo de tus sueños, tal vez si logras tener el sueldo de tus sueños, tal vez si logras tener esa casa que tanto quieres, entonces vas a ser feliz. Y nos distrae para que no busquemos felicidad en las cosas espirituales, para que no busquemos felicidad en Dios, sino que más bien busquemos la felicidad y el contentamiento en cosas que, si ya las hemos tenido, sabemos que no nos van a traer felicidad. Si nos sujetamos de la palabra, tendremos que olvidarnos de algo mejor. Es el pensamiento que inserta Satanás en la mente. Si te sujetas de la palabra, tendrás que olvidarte de algo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Cualquier cosa con las que él quiera engañarnos. Pero no podemos perder la perspectiva y debemos entender también que este es un tipo de ataque que, como dice el versículo, ahoga el mensaje y hace que la semilla se vuelva estéril, que no dé fruto. Y este es un peligro y un riesgo que no deberíamos correr. Acabamos de evaluar las 3 estrategias que usa Satanás para atacarnos y quitar la palabra de nuestro corazón. Hablemos entonces ahora de 3 maneras de combatir las estrategias del enemigo. Para esto, por favor, te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 4 de Santiago. Vamos a leer el versículo 7. Probablemente hayas oído este versículo antes, pero como dice la parábola del sembrador, el que tiene oídos para oír, que escuche. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hablemos de estas 2 palabras que hay ahí: sométanse y resistan. Someterse en este contexto significa literalmente ponerse bajo la autoridad de otro, ponerse bajo la autoridad de Dios. Pónganse bajo la autoridad de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahora hablemos de la palabra resistir. Resistir significa literalmente mantener una posición firme en contra. Mantener una posición firme en contra del enemigo. Sujétense pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La primera manera de combatir al enemigo es
y va a ser el método más importante que tenemos a nuestro alcance, preparar el terreno de nuestro corazón. Desde la semana pasada hemos estado haciendo énfasis en la importancia de preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y nuevamente hoy quiero que pienses en esto. ¿Estás preparando tu corazón para recibir lo que hoy estás oyendo? ¿Te preparaste para recibir este mensaje que hoy estás escuchando? ¿O estuviste muy ocupado? ¿O estás cansado porque anoche no dormiste bien o te acostaste a la madrugada? Porque recordemos, si no descansamos bien, si no nos desconectamos, si no meditamos en la palabra de Dios, si no nos alimentamos de ella, ¿cómo podemos pretender que nuestro corazón sea un lugar donde la semilla de la palabra de Dios caiga correctamente? Formemos entonces el hábito de preparar nuestros corazones conscientemente. Y esto, dice ahí, es un hábito. Un hábito, recuerden, no se desarrolla de la noche a la mañana. Quienes han estudiado sobre cómo desarrollar hábitos dicen que probablemente vamos a necesitar de 3 a 6 semanas para que un hábito se establezca en nuestra vida. Si hoy no tenemos el hábito de prepararnos para recibir la palabra de Dios, comencemos cada día durante las próximas semanas a desarrollarlo diariamente. Diariamente me preparo para que la semilla de la palabra de Dios caiga en tierra fértil. Este es el método más seguro porque cuando nos aseguramos de que nuestro corazón está preparado para recibir la palabra de Dios, va a ser muy difícil que pueda venir el enemigo a robarse esta palabra. La segunda manera con la que podemos combatir los ataques del enemigo se llama escucha con todas tus fuerzas la palabra de Dios. Y ahí vemos en esta imagen un oído y un corazón. Recuerden que el Señor no solo quiere que escuchemos con nuestras orejas, con nuestros oídos, el Señor quiere que escuchemos con nuestro corazón. Ponte ahí por un momento la mano en tu corazón. Y no sé si puedes escuchar el palpitar de tu corazón. Porque cuando se trata de escuchar a Dios tenemos que poner todo nuestro empeño. Muchas veces el pecado propio de cada uno de nosotros nos aleja del Señor. Sumado a los ataques del enemigo, pues se hace muy difícil que podamos de verdad enfocarnos. Y escuchar con todas las fuerzas la palabra de Dios se trata precisamente de enfocarnos. Y recuerden que la palabra de Dios no solamente está en este mensaje que estamos escuchando, la palabra de Dios está en nuestras oraciones, la palabra de Dios está en nuestra alabanza, la palabra de Dios está en nuestros testimonios, la palabra de Dios está en todo lo que el Señor toca. Y por eso necesitamos enfocarnos. Y este enfoque tiene que ver con afinarnos, con sintonizarnos, con ponernos en la frecuencia correcta para recibir la palabra del Señor. Finalmente, el tercer método que podemos usar para defendernos de los ataques del enemigo se llama dale la bienvenida a la palabra de Dios. De nada nos sirve enfocarnos si no estamos dispuestos a aceptar la palabra que Dios nos está hablando. Muchas veces nuestro corazón se resiste a escuchar la voz de Dios. Muchas veces nuestro corazón se resiste a obedecer a Dios. Escuchamos el mensaje, escuchamos la palabra, pero no queremos cambiar o no queremos aceptar. Creemos que lo que Dios nos está pidiendo a veces es demasiado grande o que el precio de escuchar esta palabra es muy alto. Y no nos dejemos engañar por esto. Dice esta frase que me parece muy importante para guardarla: ten una actitud receptiva, no una actitud resistente. En lugar de resistirnos a la palabra de Dios, seamos receptivos a la palabra de Dios. Y ser receptivos a la palabra de Dios es estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiera decir y a aceptarlo así en nuestro corazón, aun queramos ser un poco rebeldes, pero que entendamos siempre que la voluntad de Dios, la palabra de Dios está dada para nuestro bienestar, está dada para que Dios pueda cumplir su propósito a través de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que no desestimemos el poder de la palabra de Dios. Escuchemos con atención, pidámosle al Señor que siempre hable a nuestro corazón, porque si nuestro corazón está preparado, el enemigo no va a tener nada que hacer. Hasta este punto podríamos
reconocer que no podemos dar las garantías suficientes para que nuestro corazón sea ese terreno húmedo, fértil, donde la semilla de la palabra de Dios va a caer siempre y va a dar fruto. Pero hay un secreto para poder lograr esto, y el secreto está en la vida del cristiano. La vida del cristiano debe ser una vida de contemplación. Si leemos el capítulo 1 del libro de Hebreos, el capítulo se titula Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta es la verdad que destaca todo el capítulo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego, si avanzamos al capítulo 2 de Hebreos, leemos: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellos. ¿Cuál es la verdad que hemos oído? La verdad es: Jesucristo es el Hijo de Dios. Si avanzamos al capítulo 3, al versículo 1 del libro de Hebreos, leemos lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. La invitación que nos hace el capítulo 3 es: considera a Jesús, considéralo, tenlo presente, tenlo en mente. Jesús es la respuesta. Y si seguimos avanzando unos capítulos más, en Hebreos 12, el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Escucha a Jesús, considera a Jesús, pon tus ojos en Jesús. Es el mensaje que nos está dando el libro de Hebreos. Es entonces la vida cristiana una vida de contemplación. Escuchar a Jesús, considerar a Jesús, poner los ojos en Jesús. Que toda nuestra vida gire en torno, alrededor de Jesús. Si todo lo que nosotros somos gira en torno a Jesús, evidentemente nuestra vida va a cambiar, va a ser diferente. ¿Qué pasaría si todos los cristianos nos pusiéramos en la misma sintonía de buscar hacer las cosas a la manera de Dios, de prepararnos para recibir la palabra de Dios, de permitir que el mensaje del Evangelio permee nuestras vidas, las transforme, las cambie e impacte la vida de otros, siendo luz también en ellos? Todo sería un éxito, ¿verdad? Pero retomemos nuevamente las palabras que están en Hebreos capítulo 2 versículo 1. Están ahora en pantalla. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Y hay una palabra que quise resaltar aquí, es desviemos. ¿Qué significa desviarse? Al estudiar este pasaje, encontraba una explicación que decía: desviarse es como una hoja que va flotando sobre un río, o como un tronco de madera que está flotando sobre un río. ¿Qué tiene que hacer este tronco? ¿Qué tiene que hacer esta hoja? No tienen que hacer nada. Ellos simplemente están flotando. Y desviarse para nosotros como cristianos es así. Si yo me quiero desviar de los caminos de Dios, ¿qué tengo que hacer? Exactamente eso, nada. Hay un mensaje, hay un estado que yo tengo en mi WhatsApp, que es una frase en inglés que traducida al español sería algo como: flotar es para los botes. Y hace referencia a que la vida y la vida de cada uno de nosotros no puede ser una vida de quietud, una vida estática. Tiene que ser una vida en movimiento. Porque si nosotros de verdad queremos tener una vida de contemplación, vamos a tener que esforzarnos, no podemos flotar. Y esforzarse requiere mantenernos en movimiento, no podemos quedarnos quietos, porque cuando nos quedamos quietos empezamos a desviarnos. Para alejarnos del Señor, les decía, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Si usted no hace nada, se va a alejar de Dios. Eso es irremediable, eso va a suceder. Si no queremos alejarnos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de flotar. Tenemos que empezar a movernos. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, que estamos escuchando y que vamos a escuchar, las verdades de la palabra de Dios, no sea que nos desviemos de ellas. Yo creo que ninguno de nosotros
que aún tiene el deseo de seguir a Dios, se propone alejarse de Él. Pero cuando somos esquivos al mensaje del Evangelio, cuando somos perezosos, cuando dejamos que los afanes del día a día, cuando dejamos que las circunstancias de cada día nos alejen del Señor, inconscientemente, sin hacer nada, nos estamos alejando de Dios. Necesitamos entonces escoger a Jesús, poner a Jesús en el primer lugar, que Él sea lo que nuestros ojos contemplan cada día. Así, en cada circunstancia de nuestro diario vivir, si Jesús está frente nuestro, si Jesús está guiando nuestro caminar, pues evidentemente vamos a poder tener un corazón que está listo para recibir siempre el mensaje del Evangelio. Quiero finalizar este mensaje haciéndote una pregunta. ¿Están tus ojos puestos en Jesús o están tus ojos puestos en otros cristianos? Porque el llamamiento que nos hace Dios en el libro de Hebreos es claro: pon tus ojos en Jesús. Y muchas veces nuestros ojos están puestos en los cristianos que tenemos a nuestro alrededor. Y si nuestros ojos siguen puestos en ellos, vamos a ser decepcionados, vamos a ser engañados, vamos a ser traicionados. ¿Por qué? Porque si lo ponemos desde esta perspectiva, la iglesia es un hospital espiritual donde las personas están recibiendo un tratamiento. Algunos en ese tratamiento van más avanzados, otros apenas están iniciando. Pero al final de cuentas son personas que todavía están enfermas, y como están enfermas nos pueden hacer daños. Por eso la llamada que nos hace el Señor siempre es a poner nuestra mirada en Jesús. Jesús es un ejemplo a seguir. Jesús es alguien que no nos va a defraudar, es alguien que no nos va a traicionar, es alguien que no nos va a decepcionar. Por eso nuestra invitación y la invitación que les acababa de hacer es una vida de contemplación, y es una vida de contemplación a Jesús. Si aún esto no está claro, miremos este pasaje de la Escritura donde Jesús le da un adelanto a Pedro de cómo va a ser su muerte, y Pedro, al ver que Juan venía detrás de ellos, también siente curiosidad y le hace una pregunta a Jesús. Le dice: Señor, ¿y este qué? ¿A este qué le va a pasar? Y Jesús le responde: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme no más. Es decir, por un momento Pedro quitó su mirada de Jesús y Jesús le dijo: ¿y tú qué? ¿Qué te interesa la vida de los demás? Preocúpate por seguirme. Tu preocupación debe ser seguirme a mí. No seguir a los demás, no desviemos nuestra mirada a nuestro alrededor, porque muchas veces caemos fácilmente en esa trampa. Tratamos de seguir a otros cristianos en lugar de seguir a Jesús. Y el llamado de hoy es: sigamos a Jesús. ¿Y tú qué? ¿Estás siguiendo a Jesús? En el deporte de remo olímpico hay una modalidad que es en la que más jugadores pueden participar, y es donde pueden estar 8. Además de los 8, hay uno más que se llama el timonel. Mientras los 8 jugadores están de espalda y no pueden ver la meta, el timonel es el capitán, es el guía, y él los dirige. Él hace los cambios de dirección, él hace las indicaciones sobre el ritmo, marca los tiempos, marca la velocidad, y él está enfocado en la meta. La vida cristiana muchas veces va a ser y se va a sentir de alguna manera como si estuviéramos de espaldas, como si no pudiéramos ver lo que va a pasar mañana. Pero la garantía más segura que podemos tener es que si Jesús es nuestro timonel, Él sí sabe qué va a pasar. Él sí puede ver nuestra vida más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir remando hacia la meta, correr la carrera que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, y mientras tanto, mientras vamos de espalda, estamos mirando a Jesús, y Jesús no nos va a defraudar. Jesús nos va a llevar a puerto seguro. Vamos a finalizar con la conclusión. Aún como hijos de Dios podemos en determinados momentos llegar a desviarnos, pero la marca de un verdadero hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo,
es que esto le produce incomodidad, le produce un deseo de corregir las cosas, un deseo de cambiar el rumbo, de poner nuevamente su mirada en Jesús. Y una de las señales de que alguien podría no haber nacido de nuevo, es decir, no ser salvo, es precisamente que el mensaje del Evangelio no lo incomode, no produzca nada en él, ni siquiera el deseo de querer corregir las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Sé como un buscador de tesoros que está buscando oro y plata, que nuestro corazón esté arado con profundidad, sin espinos, sin piedras, que esté húmedo por la lluvia del Espíritu Santo y listo para que la poderosa semilla de la palabra de Dios pueda ser sembrada, pueda germinar, pueda crecer, pueda echar raíces y pueda finalmente dar fruto. ¿Qué te parece si finalizamos este mensaje pidiéndole a Dios que cada día se fortalezca y se consolide más en cada uno de nuestros corazones? Ahí donde te encuentras, yo te invito a que por un momento cierres tus ojos y ores conmigo. Padre, en este día quiero darte gracias. Gracias por la palabra que hoy se ha compartido. Que esta palabra no solamente le hable a los demás, sino gracias porque también ha hablado a mi corazón, ha hablado a mi vida. Te pido, Señor, que seas tú enseñándonos cada día a poner nuestra mirada en ti. Quita toda distracción, toda señal de desatención que nos haga ignorar el mensaje de tu palabra. Te pido que seas tú arrancándola, Señor, quitándola, permitiendo que solamente la buena semilla de tu palabra caiga en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú hoy nos haces una invitación a no quedarnos quietos, a no estancarnos, a no flotar. La invitación que nos haces es a movernos constantemente hacia ti, a poner nuestra mirada en ti, Señor, a escuchar tu palabra, a escogerte a ti por encima de todas las cosas. Esto no es fácil, pero precisamente sabemos que no es en nuestras fuerzas, que es en tus fuerzas, Señor. Que a través de el Espíritu Santo tú te fortaleces en cada uno de nosotros y por fe podemos creer en que tú estás obrando en nosotros, tú estás obrando en nuestra vida. Hoy quiero darte gracias por cada una de las personas que están oyendo este mensaje. Tú conoces sus deseos, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus sueños. Te pido, Señor, que seas tú respondiendo de acuerdo a tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad a cada uno de estos anhelos. Que seas tú supliendo cada necesidad en cada hogar, en cada casa. Por cada persona que hoy está sin trabajo, por cada persona que hoy no está devengando lo mismo y tiene responsabilidades, compromisos financieros, yo te pido, Señor, tu provisión. Trae bendición sobre cada uno de nuestros hogares. Sigue guardando nuestra salud, Señor. Líbranos de este virus que está circulando. Enséñanos a ser prudentes, a ser entendidos de los tiempos en los cuales hoy estamos viviendo. Que podamos ser sabios, que podamos guiarnos y actuar de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos por este resto de fin de semana. Permítenos descansar, permítenos compartir con nuestra familia. En tu nombre, Jesús, hemos orado y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro mensaje. Gracias una vez más por acompañarnos, gracias por la paciencia. Sigamos orando para que el Señor nos permita nuevamente reunirnos cara a cara, que podamos compartir. Mientras tanto, disfrutemos de las cosas que Él nos da cada día. Recuerden, los miércoles de 12:30 a 1:30 tenemos un tiempo de intercesión, un tiempo de oración, un tiempo de compartir la palabra. Así que los invito a que rompan un poquito la semana. A través del grupo de WhatsApp los podemos invitar, les compartimos el enlace. Nos estamos reuniendo a través de la aplicación Meet de Google. Es también algo para reuniones grupales donde podemos participar, podemos compartir, podemos responder. Gracias a todos por su compañía. No olviden, si pueden compartir este mensaje, compártanlo con alguien más. No saben en quién están sembrando y en qué corazón está cayendo la palabra del Señor.
Ayúdennos a difundir a través de las redes sociales. Suscríbanse a YouTube, agréguennos a Facebook, a Instagram, búsquennos como Zenfolio AG. Gracias nuevamente, el Señor los bendiga, los queremos mucho, los extrañamos y hasta una próxima ocasión.